La metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa de las preguntas más fundamentales sobre la realidad, ¿qué es el ser? ¿Qué significa que algo exista? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo, del espacio, del cambio, de la causalidad? ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? Desde Parménides hasta la filosofía contemporánea, la metafísica ha buscado describir el marco estructural del mundo, aquello que permanece más allá o por debajo de lo que las ciencias particulares pueden explicar. En el contexto de las matemáticas, hablar de una concepción metafísica implica identificar qué presupuestos ontológicos y epistemológicos sostienen nuestra práctica matemática. Por ejemplo, ¿los objetos matemáticos existen en algún sentido real? ¿Qué tipo de realidad tienen los números, las funciones, los espacios topológicos? ¿Qué es la verdad matemática y cómo se accede a ella? Tener una concepción metafísica no requiere ser filósofo profesional ni haber leído a Platón. Todos la tenemos, muchas veces sin darnos cuenta. Es el conjunto de ideas, intuiciones y creencias que damos por sentadas cuando pensamos, razonamos o creamos teorías. Es el desde donde pensamos, aunque no lo hayamos formalizado. Conocerla no significa encerrarse en un sistema, sino tomar conciencia del suelo sobre el que pisamos para poder caminar con mayor claridad y libertad. Toda persona que hace matemáticas, incluso sin saberlo, parte desde una idea del ser. La matemática no es solo una acumulación de técnicas, definiciones y demostraciones, es también una forma de habitar el pensamiento. Y esa forma está condicionada por una serie de creencias más profundas sobre el mundo, muchas veces implícitas, que constituyen lo que podríamos llamar su metafísica. Por eso, conocer cuál es tu concepción metafísica, aunque no seas filósofo, no es un lujo, es una necesidad para entender por qué te atraen ciertos enfoques matemáticos y no otros. ¿Crees que los objetos matemáticos existen independientemente del pensamiento humano? Entonces probablemente estás más cerca del platonismo, la idea de que hay un mundo inteligible de entidades abstractas, eterno e inmutable. En cambio, si piensas que los objetos matemáticos son construcciones nuestras, definidas por reglas lingüísticas y acuerdos sociales, estarás más cerca del formalismo o del constructivismo. Estas posturas no solo definen tu idea de qué es la matemática, sino que además delimitan aquello que consideras valioso o legítimo dentro de su práctica. La mayoría de nosotros no empezamos preguntándonos por la metafísica cuando resolvemos un problema. Sin embargo, cuando uno se detiene a observar con qué idea se siente más cómodo, por ejemplo, con la idea de infinito, con las simetrías, con lo computable o con lo geométrico, uno descubre que esas afinidades no son arbitrarias, responden a una cierta visión del mundo. Y es en esa visión donde se anidan nuestras creencias más profundas sobre lo real. Una de las funciones más decisivas de la metafísica en relación con la matemática es que nos obliga a tomar posición sobre qué cosas creemos que existen. Esta pregunta, que a primera vista puede parecer filosófica o ajena al trabajo técnico del matemático, tiene implicaciones concretas sobre los métodos y objetos que elegimos al investigar. Por ejemplo, quien cree que el número pi existe de forma independiente al lenguaje, probablemente trabajará cómodo con desarrollos que impliquen infinitos, límites y series. Por el contrario, quien solo acepta como válidos los objetos que pueden ser efectivamente construidos, tenderá a preferir aproximaciones constructivistas, evitación del infinito y sistemas lógicos más restrictivos. Estas posturas ontológicas se reflejan también en la noción de verdad que manejamos. En el platonismo, la verdad matemática se descubre, como si estuviera ya allí, en una especie de realidad ideal que el matemático tiene que explorar con cuidado y rigor. En el formalismo, en cambio, la verdad es relativa a un sistema de axiomas, una proposición es verdadera si se deduce lógicamente de ciertas reglas. El constructivismo va aún más lejos, exigiendo que una proposición solo puede considerarse verdadera si hay una construcción explícita que la respalde. Estas distintas concepciones de la verdad determinan no solo el tipo de pruebas que consideramos aceptables, sino también nuestras actitudes hacia el error, la intuición y la creatividad. ¿Se trata de descubrir una estructura preexistente? ¿O de crear modelos coherentes útiles? ¿Importa más la belleza de una teoría o su aplicabilidad? Cada una de estas preguntas remite, inevitablemente, a una postura metafísica más amplia.
Más allá de la ontología y la verdad, la metafísica también moldea nuestras intuiciones fundamentales, como entendemos el infinito, el tiempo, el espacio, la causalidad. Estas intuiciones no son neutras, influyen directamente en el tipo de matemáticas que nos resultan convincentes o incluso posibles. Por ejemplo, aceptar la existencia de un conjunto infinito actual, como el conjunto de los números naturales considerado como totalidad, es algo natural para un matemático de formación clásica, pero puede resultar inaceptable para un intuicionista, quien solo acepta construcciones finitas o potencialmente infinitas. Esta diferencia no es técnica, es metafísica. Lo mismo ocurre con la concepción del tiempo. Un matemático que concibe el tiempo como continuo tal vez se incline a trabajar con ecuaciones diferenciales, teoría del análisis real o sistemas dinámicos. Otro, que cree en un tiempo granular o digital, puede encontrar más sentido en las matemáticas computacionales, autómatas celulares o modelos discretos. Incluso el simple acto de elegir un marco lógico, clásico, intuicionista, modal, para consistente, revela ciertas ideas sobre cómo es el mundo y cómo creemos que funciona la razón. Estas decisiones no siempre son conscientes. Muchas veces, elegimos una teoría matemática porque nos parece natural, intuitiva o elegante. Pero la intuición está condicionada por nuestra experiencia y por las imágenes metafísicas que arrastramos. Una concepción determinista del universo puede hacernos buscar modelos matemáticos cerrados, completamente previsibles. Una visión más abierta o trágica del ser puede llevarnos a preferir estructuras que admiten ambigüedad, incompletitud o contradicción. Así, nuestros gustos matemáticos revelan, incluso cuando no lo advertimos, una posición frente al ser. Además de estructurar nuestra idea de verdad y existencia, la concepción metafísica también marca el sentido que atribuimos a la práctica matemática. ¿Por qué dedicarnos a estudiar estructuras abstractas, probar teoremas o construir modelos? La respuesta nunca es puramente técnica. Incluso el matemático más riguroso carga, consciente o no, con una idea sobre el valor existencial de lo que hace. Y es aquí donde la metafísica toca el corazón de la matemática, en la forma en que orienta su búsqueda de belleza, significado o revelación. Quienes creen que el universo está regido por una armonía subyacente, una suerte de logos matemático, pueden encontrar en las matemáticas una vía de acceso al orden del mundo. Para ellos, resolver una ecuación, descubrir una simetría, o formular una teoría general tiene algo de místico, de resonancia cósmica. Otros, en cambio, se aproximan a la matemática con escepticismo ontológico pero con compromiso ético o social, considerando que su valor está en su aplicabilidad, su potencia explicativa o su capacidad para resolver problemas humanos concretos. Ambos enfoques, aunque divergentes, nacen de posturas metafísicas distintas sobre la relación entre el pensamiento y la realidad. Incluso la noción de belleza matemática está atravesada por esta visión. Hay quienes la hallan en la simplicidad, la elegancia formal o la simetría, como si las estructuras fueran reflejos del orden del universo. Otros la encuentran en lo inesperado, en lo paradójico, en el desajuste que abre nuevas preguntas. Lo que nos conmueve en una prueba o nos resulta fascinante en una teoría no depende solo de su contenido, sino de una predisposición más honda hacia ciertos modos de ver el mundo. En este sentido, el gusto matemático es una forma de deseo metafísico. Y conocerse a uno mismo, saber desde dónde piensa, desde qué imágenes o intuiciones se mueve, permite no solo profundizar en la matemática, sino también practicarla con mayor libertad y sentido. Reconocer tu propia concepción metafísica no es un ejercicio de rigidez, sino una vía hacia la autoconciencia intelectual. Muchas veces, nuestras preferencias matemáticas nos parecen naturales, inevitables, como si fueran el resultado puro de la lógica o del talento. Pero cuando uno se detiene a examinar las ideas filosóficas que las sostienen, se abre la posibilidad de desnaturalizarlas, de verlas como una entre muchas, como una elección más que como una verdad absoluta. Esta lucidez nos permite dialogar con otras formas de hacer matemáticas. Un matemático platónico puede empezar a comprender el valor de una postura formalista, un intuicionista puede encontrar belleza en el enfoque clásico sin necesidad de adoptarlo. No se trata de relativizarlo todo, sino de ampliar el campo de juego. La metafísica, lejos de ser una cárcel,
puede ser una brújula crítica que oriente nuestras exploraciones y nos dé herramientas para movernos entre distintos paisajes teóricos sin perder el rumbo. Además, la autoconciencia metafísica libera a la matemática de la inercia. Nos permite preguntarnos no solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos así, qué estamos dejando fuera, qué otras formas de pensar serían posibles. Nos ayuda a distinguir entre lo necesario y lo heredado, entre lo evidente y lo acostumbrado. Y, en un nivel aún más profundo, nos invita a entender cómo nuestras matemáticas reflejan nuestras esperanzas, temores y visiones del mundo. Porque al final, hacer matemáticas no es solo manipular símbolos, sino también participar, a nuestra manera, en la interrogación fundamental por el ser. Comprender tu concepción metafísica es, por tanto, una forma de preguntarte quién eres cuando haces matemáticas y hacia dónde podrías ir si decidieras pensarlas desde otro lugar.